¿Por qué el cobre se pone verde? Hola, amantes de la ingeniería. Hoy vamos a desvelar un misterio que muchos de ustedes ya deben haber notado por ahí. ¿Saben esas estatuas antiguas, techos de iglesias históricas o incluso monedas viejas que en vez de mostrar el brillo rojizo característico del cobre, lucen un tono verdoso único? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? ¿Será algún tipo de herrumbre como el que vemos en el hierro? ¿O hay algo más detrás de esa transformación de color? Pues bien, la verdad es que el cobre no se cubre de herrumbre en el sentido tradicional de la palabra, sino que pasa por un proceso químico fascinante, que no solo cambia su apariencia, sino que también le da una protección increíble. Pero antes de sumergirnos de lleno en esa transformación, ¿qué es exactamente el cobre? Bueno, el cobre es un elemento químico, representado por el símbolo Cu en la tabla periódica, conocido desde la antigüedad, por su maleabilidad, excelente conductividad eléctrica y térmica, y por su color rojizo característico y brillante cuando está pulido. Es un metal utilizado en cables eléctricos, tuberías, joyas e incluso en monedas, por ser duradero y relativamente resistente a la corrosión. Pero esa resistencia no significa que sea inmune a todas las reacciones. Al contrario, su interacción con el ambiente es lo que nos lleva a nuestro misterio verde. Después de todo, ¿qué es esa capa verde que aparece en el cobre? A diferencia del herrumbre del hierro, que es óxido de hierro, generalmente de color rojizo o marrón, y sigue extendiéndose, destruyendo el metal, la capa verde que se forma en el cobre es una pátina, compuesta principalmente por carbonatos básicos de cobre y, en ambientes específicos, sulfatos básicos de cobre. Esa pátina es el resultado de una serie de reacciones químicas lentas entre el cobre y los elementos presentes en la atmósfera, como oxígeno, humedad y dióxido de carbono. Es un proceso natural y para el cobre es una señal de madurez y, más importante, de protección. Pero ¿cómo reacciona el cobre con el ambiente para formar esa capa protectora? El proceso no es instantáneo y generalmente ocurre en etapas. Inicialmente, el cobre expuesto al aire reacciona con el oxígeno para formar óxido de cobre. En un primer momento, esa capa de óxido de cobre puede ser de color negro o marrón y muchas veces no se percibe a simple vista. Es delgada y pronto es reemplazada por las siguientes etapas. Es esa capa inicial de óxido la que sirve como base para la formación de la pátina verde. Después de que se forma el óxido de cobre, la humedad, es decir, el agua presente en la atmósfera en forma de vapor o lluvia, entra en acción. El agua, junto con el dióxido de carbono presente en el aire, reacciona con el óxido de cobre. Esa reacción forma lo que llamamos carbonato básico de cobre, que es el compuesto que le da al metal su característico color verde azulado. En ambientes con alta contaminación atmosférica, que contienen gases como el dióxido de azufre, también pueden formarse sulfatos básicos de cobre, que contribuyen a esa coloración. Piensa en la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Está hecha completamente de cobre, pero en lugar de verla con ese color marrón brillante, exhibe una pátina verde espectacular. Su ubicación en Nueva York, cerca del océano y en una zona con cierto nivel de contaminación urbana, sin duda influye en la composición de esa capa protectora a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué factores aceleran o influyen en la formación de esa pátina? Varios elementos ambientales desempeñan un papel crucial. La humedad es uno de los principales, ya que el agua es un reactivo esencial para la reacción que forma los carbonatos y sulfatos. Ambientes más húmedos o con lluvias frecuentes tienden a desarrollar la pátina más rápidamente. La presencia de dióxido de carbono en el aire también es fundamental, siendo este un gas natural presente en la atmósfera. Sin embargo, la contaminación atmosférica, rica en dióxido de azufre y otros compuestos, puede acelerar y modificar la composición de la pátina. Por eso, las obras de arte y estructuras de cobre en ciudades industrializadas o costeras tienden a volverse verdes más rápido que aquellas en ambientes rurales y secos. El tiempo, por supuesto, es otro factor innegable. La formación de una pátina robusta y uniforme lleva años, a veces décadas, dependiendo de las condiciones. Y aquí llegamos a un punto crucial. ¿Esa capa verde es algo bueno o malo para el cobre? En la gran mayoría de los casos es algo extremadamente beneficioso.
La pátina de cobre es una capa estable y adherente que actúa como un escudo protector para el metal que está debajo. A diferencia del óxido del hierro, que es poroso y permite que la corrosión siga avanzando y destruyendo el material, la pátina del cobre sella la superficie, impidiendo que el metal subyacente siga reaccionando con el oxígeno y la humedad. Esto significa que, una vez que la pátina se forma, protege el cobre contra daños adicionales, prolongando la vida útil de los objetos de cobre por siglos. Esa propiedad protectora es una de las razones por las que el cobre es un material tan valorado en la construcción civil. ¿Pero una tubería de cobre enterrada también se pondrá verde? No necesariamente. En ambientes donde el oxígeno, la humedad y el dióxido de carbono no están presentes, como en una tubería de agua, el cobre puede oxidarse de maneras diferentes o simplemente mantener su color original por mucho más tiempo. La naturaleza de la pátina está intrínsecamente ligada a la exposición atmosférica, pero la pátina siempre es bienvenida. Bueno, no siempre. En aplicaciones donde la conductividad eléctrica es primordial, como en conectores o contactos eléctricos de cobre, la formación de cualquier tipo de óxido o pátina puede ser indeseable, ya que aumenta la resistencia eléctrica y puede perjudicar el desempeño del circuito. En esos casos, el cobre suele recubrirse con otros materiales, como estaño u oro, o mantenerse en ambientes controlados para evitar la formación de la pátina. En piezas decorativas o utensilios de cocina, algunas personas prefieren mantener el brillo original del cobre. En esos casos, existen métodos de limpieza y pulido que eliminan la pátina. Sin embargo, es importante recordar que, al eliminar esa capa, el cobre queda nuevamente expuesto a los elementos y el proceso de formación de pátina comenzará de nuevo. Para prevenir, se puede aplicar una capa de laca o cera protectora, que crea una barrera física entre el metal y el ambiente. Pero ¿y si te digo que el color de la pátina puede variar? Aunque el verde sea el tono más conocido, el color exacto de la pátina puede depender de la composición química específica de los compuestos formados y del ambiente. En algunas regiones, la pátina puede tomar tonos más azulados o incluso grisáceos, dependiendo de la concentración de ciertos elementos en la atmósfera, como los cloruros, en ambientes marinos. Esta variación contribuye a la riqueza estética del cobre patinado, haciendo que cada pieza sea única. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, aprovecha para suscribirte si no lo has hecho, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Y si te parece interesante nuestro contenido, considera hacerte miembro para ayudarnos a seguir produciendo contenido aquí en la plataforma y que te mencionemos en nuestros videos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué el cobre se pone verde? ¿Alguna vez has admirado la belleza de una estatua antigua de cobre y te has preguntado sobre la ciencia detrás de su color? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver la Estatua de la Libertad en persona? Deja tus comentarios y experiencias aquí abajo. Aquí al lado tienes 2 opciones de videos interesantes que necesitas ver para expandir tu conocimiento y explorar tu curiosidad. Y si quieres contribuir con nosotros, solo deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y considera hacerte miembro del canal. Eso es todo, amantes de la ingeniería. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.